Cartagena me pesa en el corazón como el único peligro que nos amenaza en el día. Lo único que me da cuidado en Colombia es Cartagena. Cartagena contiene algunos de los principios del mal que se debe extinguir. Cuidado con la caja de Pandora y con la llave que abra tan formidable cofre. Lo que llega es una historia contada a partir del iluminismo. Y ustedes saben que el iluminismo entonces fue el boom de todas las ciencias, de la biología, de la medicina, de la filosofía, etcétera, etcétera. Y en ese contexto surge entonces la idea de una sangre azul, ¿no? Históricamente conocemos como conquista, sí, pero yo no le llamo a eso conquista porque uno no conquista lo que ya está. Eso fue más una invasión de los europeos, españoles, ingleses, franceses, portugueses, holandeses, y eso, por ejemplo, va a marcar un hito en lo que tiene que ver con la historia de estas culturas y estos pueblos africanos. Como nuestra academia es eurocentrada, nos forman para ser repetidores de autores de allá y a no generar a veces ni mucho pensamiento crítico, sino simplemente a reproducir otros pensamientos, ¿no? Y ahí nos quedamos. Alfonso Múnera, quien se autoproclama mulato, ha dedicado su vida al estudio de los discursos racializados de la nación, que surge tras el proceso de independencia del siglo XIX, conflictos regionales, tensiones entre Cartagena y Santa Fe de Bogotá, entre quienes más proclamaban la libertad y la igualdad de las gentes en sus territorios, pero que la negaban en la práctica a los negros y mulatos, decididos a defender los privilegios estamentales de los que habían disfrutado como blancos hacendados en tiempos de colonia. En el momento que Bolívar ordena el fusilamiento del almirante José Prudencio Padilla, la llave de Pandora no solo lo traiciona a él, sino a todo el pueblo afrocolombiano. Cuando uno mira incluso el mismo caso de Francisco José de Caldas, que nos lo ponen como un prócer, que la universidad incluso tiene el nombre de Francisco José de Caldas, lo ponen como sabio. Caldas no ve ningún sabio y fue un racista. Tiene un texto que se llama El influjo del clima sobre los seres organizados, que pone a los pueblos originarios como salvajes y a los pueblos afros esclavizados también como unos salvajes. Además, él nació en un territorio que son pueblos originarios, que es el Cauca, y que también ha sido un pueblo concentración de población afro. En ese contexto es que traen a muchos negros esclavizados y justamente los llevan a hacer experimentos, ¿no? Los llevan a zoológicos, los llevan a museos también y hacen experimentos para determinar si los cromosomas, si tenemos la misma cantidad de cromosomas que los blancos, para decir que nosotros la constitución del cráneo es más achatada, etcétera, etcétera, por tanto no se desarrolló y por tanto no contribuimos a la historia, no hicimos civilización, una religión, no hicimos absolutamente nada. Hay un texto muy bueno de un autor afroamericano, Eric William, que él habla sobre esclavitud y capitalismo, y el origen del capitalismo como tal no fue la revolución industrial del siglo XVII de los ingleses, sino que fue la esclavitud que se inicia acá, porque acuérdense que estos son los que van a generar la riqueza. Prácticamente la economía dependía de todo lo que fue la esclavitud. Tendencioso a decir que todo lo que viene de África es mito y todo lo que viene de acá es historia, ¿no? Yo creo que el futuro de nuestras comunidades acá en esta diáspora africana hubiese sido diferente si hubiéramos tenido imágenes realmente que representen todo esto, ¿no? Porque las imágenes que nos han representado o que como nos han presentado en la historia son de esclavizados, traídos, pero de allí no pasamos, ¿verdad? Como si no hubiéramos contribuido nada, sino que en toda la vida hubiéramos sido sumisos a eso, ¿no? Entonces, una cantidad de saberes constituidos desde el continente y que se han traído y elaborado para acá, están allí, que están sumamente por explorar, por trabajar y por decirle al mundo que nosotros tenemos una filosofía, tenemos una manera, ¿no? Porque como Occidente nos dice que la filosofía es una y es de la humanidad, entonces eso invisibiliza, ¿no? La manera, y ustedes saben que este modelo pues es un modelo occidental extractivista basado en el servilismo, siervo, esclavo, patrón, y no en otras posibilidades como las que se están explorando ahora desde la cultura bantu, el ubuntu, soy porque somos, una interrelacionalidad, una interdependencia, que eso existe hace mucho tiempo,
pero cuando un teólogo blanco dice eso a partir de Newton, entonces sí tiene algo que ver, ¿no? Pero sabemos que muchos de ellos han aprendido en contacto con esta América Latina mestiza, diversa, híbrida, pero nuestras tradiciones ancestrales lo están diciendo hace mucho tiempo, ¿no? No solamente las negras, sino también las indígenas, ¿no? Allí hay una deuda histórica con estos pueblos, no solo con los pueblos africanos esclavizados y sus descendientes, sino también con los pueblos originarios, que es lo que llamamos los pueblos indígenas. Es un tema de que la historia también lo ha cambiado, ¿sí? Se ha hecho una mala lectura cuando uno revisa los textos de historia, entonces los textos de historia siguen reproduciendo lo mismo. Se llama Boaventura de Sousa Santos las nuevas epistemes, es decir, porque además estos pueblos tenían unas culturas, unos conocimientos que van a ser borrados y se va a imponer un conocimiento único que es el de la modernidad inglesa del siglo XVII. Es decir, supuestamente los únicos que han pensado, que han producido conocimiento fueron los europeos. En América Latina se ha formado una serie de investigadores, de investigadoras, muy preocupadas entonces con trabajar todo esto. Y yo digo que desde hace rato lo venimos haciendo, pero miren cuándo se convierte en una regla. Cuando unos estudiosos de las ciencias sociales que vienen de Estados Unidos, vienen de Europa, entonces hablan de estudios culturales y traen algunos a trabajar, y entonces ahí la ciencia legitima la posibilidad de mirar, de trabajar. Pero hace rato lo estamos haciendo y lo estamos haciendo rupturas y sufriendo todo lo que significa formarse en una academia blanca con investigaciones desde la negritud. Entonces hay una deuda histórica que precisamente cuando se hace la cumbre de Durban, Sudáfrica, en el 2001, que es la cumbre contra el racismo, la discriminación y todas las formas conexas de discriminación, allí, por ejemplo, en la declaración final de la cumbre, allí se establece y se aprueba de que hay que reparar. Entonces ahí hay una deuda histórica. ¿Sí? Hay que reparar el daño que causaron los europeos a estas culturas y a estos pueblos. Entonces la declaración final de esa cumbre, esa declaración final no la quiso firmar ni Estados Unidos ni Israel. Aparte de eso, pues en la cumbre hay un plan de acción para todos los países miembros de Naciones Unidas, y yo haciéndole seguimiento porque en el 2006 se creó una comisión para verificar ese plan, sí, que si los países le hubieran dado cumplimiento. El caso colombiano no ha cumplido con el plan de acción. Entonces, ahí hay una deuda histórica por parte del Estado colombiano en relación con este tema. Es decir, de que eso le compete aquí en Colombia al Ministerio del Interior, a la Dirección de Asuntos Étnicos, que es la Dirección de Comunidades Negras. Como el movimiento decolonial viene del pensamiento negro. Si nosotros comenzamos a hacer todo un trabajo de panafricanismo hacia acá, desde el postcolonialismo, que son autores africanos y latinoamericanos, o sea, no se hubiera constituido lo que hoy llamamos los estudios culturales, ¿no? Y entonces continuamos haciendo ciencia con el robo epistémico y sin dar cara y rostro a un saber que se gesta desde el continente y desde su diáspora en situaciones adversas, ¿no? Por ejemplo, la corriente de colonial, que es Mesecer, es de Martinica, y también otro martiniqueño que fue Fran Fanon, de esa misma línea. Con ellos va a aparecer lo que tiene que ver con la corriente de colonial, y acá en América Latina, ya más reciente, hay otra corriente que también es la corriente de los estudios decoloniales, a la cual está Enrique Quijano, está Ramón Grofogel, está Agustín Lao Montes y muchos otros. Y aquí en Bogotá, que pertenece a esa corriente, es Santiago Castro Gómez. Tiene un texto muy bueno que se llama La Ibris del Punto Cero, Raza, Ciencia e Ilustración. Él es profesor de la Javeriana. Entonces, esas corrientes, además también ahora que se crearon los estudios sobre culturas africanas, la UNAM de México tiene, uno puede mirar el CLASO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que tiene sede en Buenos Aires, en México, en Argentina y en Ecuador, tienen estudio en estos temas. Entonces aquí en Colombia en ese aspecto sí estamos bastante atrasados, a pesar pues que tenemos Ley 70, Cátedra de Estudios Afro, pero nosotros en ese aspecto estamos bastante atrasados. Cuando yo estaba estudiando, uno de los problemas
que tenía mi amiga angolana y yo, que entramos en la misma corte a estudiar, es que el orientador decía, el problema de ustedes es que ustedes escriben como negras en la academia blanca. ¿Qué significa escribir como negro y qué significa? O sea, nos tocó aprender los códigos del blanco, de partir del gran metarrelato para construir, pero nosotros, desde nuestros saberes, nosotros construimos desde lo particular, desde las narrativas, desde las memorias, desde la tradición oral, y todo esto se va construyendo, ¿no? Como dice Mari Grueso, una gran poetisa del Pacífico colombiano, desde mi región lo universalicé. Es un universo, no es el único, como Occidente nos presenta, es el único, la totalidad que abarca el todo, ¿no? Si Dios hubiese nacido aquí, sería un pescador. Cogería chontaduro y tomaría orojo. María sería una negra, requete gordita como yo, que sobre la cabeza llevaría un platón llenecito de pescados, ofreciéndolo a toda voz, recorriendo las calles de toda la población. Llevo pescado fresquito, con leche y sin estropear, el pargo para comer frito y el ñato para sancochar, canchimala para tapao y el tollo para surar. Si Dios hubiese nacido aquí en el litoral, sería un agricultor que cogería cocos en el palmar, con un cuerpo musculoso como un negro del piñal, con una piel de azabache y unos dientes de marfil, con el pelito apretado como si fuera chacarrado. La resistencia y la lucha al colonialismo nosotros la vemos ya desde las colonias. Ya la vemos con el movimiento cimarrón, ya la vemos con el movimiento panafricanista, ya la vemos desde Jamaica con el reggae, ¿no? A pesar de que hoy en día muy jerarquizado y más de varones, pero para mí ese fue el primer grito de la teología de la liberación, ¿no? 400 años de historia, 100 years, ¿no? Unos poemas espirituales impresionantes que tendríamos que rescatar. Los muchachos cuando se suben a rapear también, que tienen ese elemento también espiritual allí marcado, ¿no? Es decir, hay otros saberes que se construyen al margen del dicho del mundo académico. Entonces, para mí es ellos y las mujeres que se negaban a parir hijos para la esclavitud, que se hacían abortos como mecanismos de resistencia. Para mí, desde allá viene todo este movimiento que se gesta, ¿no? Y todavía pues nuestros pueblos siguen siendo víctimas del racismo estructural por parte del Estado. Es decir, de que el Estado todavía sigue con esas políticas como si estuviéramos en la época de la colonia, de que no hemos avanzado, no hemos tenido ningún avance. Eso, por ejemplo, es un balance que yo hago de Ley 70. Sí, si uno lo puede mirar desde el punto de vista económico, social, cultural, político, no hemos tenido avance. Y uno lo puede también estudiar en relación con el tema de los derechos de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales, que se ven reflejados que no tenemos. Estamos muy mal, muy mal. Y eso yo lo miro en el Cauca, miren todo el conflicto que tienen los pueblos étnicos en el Cauca, en todo el Andén Pacífico y lo que es el Chocó. Y lo podemos mirar también en las grandes ciudades donde se concentra hoy en día la población afro, producto precisamente de víctimas del desplazamiento forzoso de sus territorios ancestrales. Entonces, ese es como un balance que yo hago de Ley 70 en estos 30 años. Es decir, de que teníamos que tener avances, pero no hemos tenido muchos avances. Claro que sin desconocer tampoco el asentamiento de nuestros pueblos indígenas, que también llevamos en nuestra sangre. Para las élites criollas era más fácil negociar con el pueblo nativo, otorgándoles ciertos derechos de protección de manera estratégica para beneficiarse de sus tierras y recursos. Por el contrario, los pueblos afrodescendientes seguían percibiéndose como un elemento extraño, sin pertenencia a un territorio específico, sin reconocimiento legal y sometidos al trabajo forzado.
Ambos grupos continúan siendo víctimas de violencia estructural y sistemática, ya que las élites han priorizado sus intereses, ignorando las voces y necesidades de estos pueblos. Así, la lucha por la justicia social y el acceso pleno a sus derechos continúa en la actualidad. O sea, cosas así, o sea, es un racismo que pasa por las venas, que está allí remarcado, pero que nos hacemos con este discurso de integración y de interculturalidad, entonces creemos que ya superamos todo, porque la interculturalidad invisibiliza las particularidades, y las particularidades hay que trabajarlas. Y este concepto intercultural, pues también legado de Europa, nos lo colocaron aquí como un paradigma. Ahorita nuestros modelos educativos son interculturales y me atrevo a decir que a veces se pierde en esta globalización nuevamente las luchas particulares que hay que seguirlas dando y cazando, ¿no? Y acuérdese que el 12 de octubre lo establecieron como el Día de la Raza, aunque ese es un concepto que no se debe utilizar, porque sabemos, cuando uno habla del término raza, que eso viene de la biología, que fueron pues estos biólogos ingleses, franceses que estudiaron acá el caso de Darwin cuando formula su teoría sobre la evolución de la especie, Buffon. Entonces, a partir de allí se va a hacer esas clasificaciones que ellos hacían de las especies animales y la van a aplicar a los humanos. En el ámbito de la academia se van acuñando algunos términos, ¿verdad?, que tienen que ver con las interacciones con pueblos que pues algunos fueron llamados originarios, llamamos también pueblos nativos, pueblos afros, etcétera, y con diferentes pues grupos étnicos, ¿verdad? En ese sentido se habló de multiculturalidad. Digamos que la multiculturalidad nos permite como ver con unos lentes un poco desde afuera a los otros. La interculturalidad, el prefijo ya nos está marcando un poco esa ruta, ¿verdad?, de diálogo y de interacción. Sin embargo, este término también es un poco problemático como estos otros, en la medida en que muchos de estos términos han nacido en el seno, digamos, de la Academia Europea y pues los hemos adoptado aquí. Para el caso de la interculturalidad se circunscribe a Francia, a los estudios en relación con la migración, ¿verdad? Pero digamos que independientemente de las palabras siempre van a tener unos ropajes conceptuales que hemos ido a veces adoptando, pero que creo yo que también hay que empezar a dialogar con esos términos, a deconstruirlos en muchos casos y a tratar de nombrarnos de otras maneras y desde los propios lugares de enunciación. Porque incluso hasta la denominada interculturalidad crítica, que se ha paseado por América Latina, también tiene, digamos, muchos elementos de las culturas indígenas y también europeas. Hay que nombrar de otras maneras, hay que también nosotros desde nuestros propios lugares aportar, ¿por qué no?, nuevos vocablos, nuevas palabras o palabras que tengan que ver con la africanía y con la propia cultura para nombrar todos estos diálogos y estas cosas que somos. El tema del multiculturalismo es anglosajón, caso de Inglaterra y Estados Unidos. En el multiculturalismo se reconocen todas las culturas, pero se impone una cultura que es la cultura hegemónica, que ese es el caso que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que eso es lo que ellos llaman el melting pot, que es un crisol de muchas culturas, pero no se reconocen todas, se reconoce una sola.
nos permitimos recordar la teoría del mestizaje del maestro Manuel Zapata Olivella, quien nos invita a adentrarnos en nuestra identidad triétnica, reconociendo las singularidades de cada grupo. Hoy en día estamos intentando hacer justamente ese diálogo entre África y la diáspora. Se está reviviendo el movimiento panafricanismo, ¿verdad? Conferencia de Manchester, donde primaban los varones, habían 5 mujeres en ese movimiento, pero que ahorita se está retomando con bastante fuerza de traer otra vez estos diálogos, porque creo yo que el compromiso de nosotros de acá también es un compromiso con África, porque África, que es un continente, todo mundo, pero está viviendo los impases de un colonialismo bastante fuerte. Algunos países africanos están supremamente marcados. Una vez en Kenia me tocó una misa en latín y de espaldas. La diáspora es un concepto que se ha ido introduciendo en el ámbito de los estudios historiográficos. Es un concepto que gusta mucho, pero que es muy polémico, porque cuando hablamos de diáspora hay que aclarar que en el caso de los afrodescendientes fue una diáspora forzada, ¿verdad? Porque muchos pueblos de África fueron arrancados de sus territorios, traídos a las Américas de manera forzada, despojados de toda dignidad, de su cultura, de su territorio, de su lengua, que a propósito, a partir de ese momento en los que los arrancaron de sus territorios, empiezan a gestarse unas nuevas formas lingüísticas que les permitían, por ejemplo, una comunicación, digámoslo así, muy básica, por decirlo de esa manera, y que luego en la evolución, pues fue un pidgin y luego se convirtió pues en lo que conocimos después como lenguas de contacto o lenguas criollas. Yo miro el caso nuestro desde la época de la creación de la República, la independencia en el siglo XIX, con la Constitución de 1886 que hace la Iglesia Católica con el Partido Conservador, que fue la Constitución de Núñez. Se continuó con la misma política que traían de la colonia. Se reconoce únicamente la cultura de los españoles, que no es ni de los españoles, esa es la cultura de lo que era el Reino de Castilla y León, los reyes católicos en España. Entonces, por eso hemos tenido hasta hoy un Estado monocultural, una sola cultura, que es esa, la cultura hispánica. Se impone una lengua, que en su momento fue el castellano y después el español, por eso teníamos la Real Academia de la Lengua, ahora le pusieron Academia Colombiana de la Lengua, el Instituto Caro y Cuervo. Les cuento que en Colombia tenemos 2 lenguas criollas valiosísimas, que son la lengua sanandresana y la lengua palenquera. Y nosotros, acuérdense que la ley de lenguas nativas es de hace apenas 13 años, la del Ministerio de Cultura. Y otra cosa, los territorios de las comunidades afro no existe la propiedad privada porque son los consejos comunitarios, es decir, que es una especie de organización social de la comunidad en la cual los bienes, yo miro por ejemplo el caso del Chocó, mi departamento, en donde estos pueblos históricamente de la época de la colonia se ha explotado la minería, la economía es de la minería. Y en estos pueblos la gente todavía sigue sometida a esos problemas. Hoy en día incluso se ha agravado más, porque los territorios los tomaron grupos al margen de la ley que se introducen en estos territorios a desplazar las comunidades. Se mete el tema de los cultivos ilícitos, coca, todo esto, y la minería ilegal. Pueblos que han estado confinados, desplazados. Entonces eso nos muestra que Ley 70 no ha servido para nada. Y nosotros tenemos un componente ancestral que tiene que ver con el cuidado de todo el cosmos, ¿no? Pero es fundamental la tierra en la que vivimos, las plantas, los árboles, porque están interligados con la espiritualidad, que nosotros nacemos, crecemos, morimos, y en ese morir, y la idea es morir en la ancianitud para las comunidades negras, convertirte en ancestro, en ese sabedor, ese que sabe todo, y ese ancestro al morir se perpetúa en la ceiba, en las plantas, en los árboles, ¿no? Por eso son sagrados, la sacralidad también de la creación junto con la sacralidad humana, porque cuando matan a un joven y no consigue llegar a hacer ese proceso,
la comunidad llora, ¿no? Y por eso tenemos también el trabajo de las plañideras, de las mujeres que lloran, que cantan, que entonan, que se lamentan, que ayuda a establecer la armonía cósmica nuevamente. O sea, hay muchas cuestiones que nos podrían ayudar a repensarnos de otro modo y quizás a decir que esto puede ayudarnos a salvar el planeta también. Todas estas cosas negativas, digámoslo así, que pasaron en la historia, se fueron instalando en el imaginario colectivo de la gente a tal punto que se fue formando miles de estereotipos que consideraron siempre a los afros, a los negros, como inferiores, como brutos, como sucios, y eso se instaló allí en el imaginario colectivo y generó en el racismo estructural que conocemos hoy y que viven de manera cotidiana los afrodescendientes en las instituciones, en los ámbitos académicos, para el caso del racismo epistémico, pero también en la calle, en el bus, en el pasillo y en todo lado donde vemos que hay afrodescendientes. Y yo creo que si la academia nuestra asume lo que tenemos de indio, de negro, de mulato, de todo, desde allí podemos construir otras cosas. Para construir un futuro más justo es esencial el diálogo social, la reparación de las heridas y el compromiso con la no repetición de la violencia. Pero, ¿qué ocurre cuando ese patrón sistemático de violencia se encuentra dentro de nuestra propia alma mater?